Bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los mayores dolores de cabeza de la inteligencia artificial actual: cómo escalar la memoria de estos sistemas inmensos sin hacer que los servidores colapsen en el intento. Es un tema absolutamente fascinante, así que vayamos directo al grano. Fíjense en esto. El verdadero obstáculo de los grandes modelos de lenguaje hoy en día no es que les falte capacidad de razonamiento. O sea, la inteligencia, la lógica, ya están ahí. El verdadero cuello de botella es el contexto. Imagínense tener que retener y procesar una montaña de información gigantesca al mismo tiempo. Alimentar esa inteligencia con datos suficientes sin paralizar todo el sistema computacional es el auténtico reto de la ingeniería en este momento. Y para que dimensionemos bien la magnitud de este problema, miremos estos números. Estamos pasando, casi de la noche a la mañana, de procesar decenas de miles de tokens a digerir 10 millones. Es una locura. Esta escala masiva permite a la IA analizar bases de código enteras o leer historiales inmensos de una sola vez. Pero claro, semejante salto exige una reestructuración urgente en cómo manejan la eficiencia de sus recursos. Y aquí está el gran culpable de por qué esto es tan difícil: la complejidad cuadrática del famoso mecanismo de atención tradicional, conocido como softmax. Básicamente, esto es una limitación física y matemática. Si le damos al modelo el doble de texto para leer, el costo de memoria y el tiempo que tarda en procesarlo se cuadruplican. O sea, no escala de manera lineal, literalmente explota. Matemáticamente, manejar un contexto largo de esta forma es simplemente insostenible. Pero antes de cambiar la arquitectura desde cero, hay un paso previo: aprender a filtrar mejor. Al principio, los ingenieros buscaban utilidad semántica, que es encontrar textos parecidos, pero esto dejaba pasar muchísimo ruido y datos irrelevantes. Ahora, el enfoque está en la utilidad pragmática, usando estrategias brillantes como el moldeado entrópico del contexto. En términos sencillos, consiste en conservar únicamente la información que estadísticamente eleva las probabilidades de que el modelo responda de forma correcta, tirando a la basura todo lo que nos sirve. Entonces, ¿cuál es el plan para hoy? Veremos. 1. El cuello de botella cuadrático. 2. La atención dispersa. 3. La atención lineal. 4. Los modelos híbridos. Y 5. Las increíbles redes de hipocampo artificial. Arrancamos con el punto número 1, el cuello de botella cuadrático. ¿Y qué pasa cuando llevamos la memoria al límite? Lo que vemos aquí ilustra perfectamente un problema fascinante conocido como perdido en el medio. Y es súper curioso. Incluso cuando estos modelos tienen ventanas de contexto enormes, sufren de esta curva de recuerdo en forma de U. Retienen perfectamente lo que está al principio y al final del documento que les diste, pero la información vital que quedó enterrada justo en el medio simplemente se esfuma. Queda claro que tener una ventana gigante no garantiza que el modelo preste atención a todo. Y esto nos lleva al punto número 2, la atención dispersa, o cómo enseñarle a los modelos a tener un enfoque selectivo. La atención dispersa por bloques viene a decir, no necesitamos cruzar cada token contra todos los demás. En lugar de eso, esta técnica aplica un divide y vencerás. Fragmenta la secuencia completa y enruta el enfoque computacional únicamente hacia los bloques de información más críticos y a la ventana de texto que está inmediatamente cerca. Es una manera estructurada y súper ingeniosa de ignorar la paja y quedarse con el trigo. Y bueno, hay 3 formas principales de aplicar esto para bajar el estrés matemático. Tenemos los patrones fijos, que usan máscaras estáticas para enfocarse solo en lo que tienen alrededor. Luego está la dispersión por bloques, que evalúa grupos enteros de datos a la vez. Y por último, el agrupamiento o clustering, que es inteligentísimo porque clasifica los datos por su contenido, logrando que la búsqueda de información sea semánticamente mucho más dirigida. Pasamos al punto número 3. ¿Qué pasa si decidimos reescribir las matemáticas por completo? Hablemos de la atención lineal. La diferencia aquí es literalmente el día y la noche. La atención clásica, con su famosa complejidad cuadrática, crea una red enmarañada, súper densa, cruzando todas las palabras entre sí. Es pesadísima. En cambio, la atención lineal usa algo llamado aproximaciones de kernel. Suena complejo, pero básicamente alinea el proceso matemático como si fuera una vía directa. ¿El resultado? El consumo de memoria crece de forma lineal. Duplicas el texto y la memoria solo se duplica. Un alivio total para los servidores.
Pero lo mejor de este modelo lineal es que tiene como una doble personalidad que resulta súper útil. Durante el entrenamiento de la IA opera todo en paralelo, a toda velocidad, pero al momento de trabajar, es decir, de generar texto, cambia a un formato recurrente. Esto significa que mantiene un estado de memoria constante, no se expande infinitamente y tiene mecanismos para olvidar de manera controlada los datos más irrelevantes. Una genialidad. Siguiendo nuestra ruta, llegamos al punto 4. Modelos híbridos y sinergia. A ver, la verdadera revelación de la industria fue darse cuenta de que no hay necesidad de casarse con una sola técnica. Las arquitecturas híbridas son lo mejor de ambos mundos. Conservan el recuerdo exacto y perfecto de la atención tradicional para procesar las palabras más recientes, lo que sería el contexto a corto plazo, y simultáneamente aplican módulos lineales para el historial más antiguo, precisión absoluta para lo reciente y memoria súper eficiente para lo viejo. Y así llegamos al quinto punto, que parece directamente sacado de una película del futuro: las redes de hipocampo artificial. Tomar inspiración directa de la biología de nuestro cerebro para arreglar cuellos de botella de hardware es simplemente alucinante. Las redes de hipocampo artificial emulan cómo consolidamos memorias los humanos. Mantienen una ventana con la información de lo que está pasando en el instante, y a medida que esos datos van quedando atrás, un módulo los comprime recurrentemente, empaquetándolos en un bloque de memoria a largo plazo de tamaño fijo. Retienen la esencia sin saturar el disco duro. Y no es solo una teoría súper interesante. Los números en el mundo real son brutales. Al implementar esto en modelos avanzados, vemos resultados impresionantes. Estamos hablando de una reducción de más del 40% en el costo computacional de procesamiento y una caída drástica del 74% en el uso de memoria caché. ¡74%! Todo esto, logrando incluso mejores notas en las pruebas estandarizadas de retención a largo plazo. Entonces, para cerrar este análisis, nos queda una reflexión muy potente. Viendo cómo la ingeniería de software más dura y las matemáticas están cruzando caminos con la neurociencia cognitiva, ¿cuál es el verdadero límite de la memoria en la inteligencia artificial? Si ya estamos logrando estas mejoras abismales inspirándonos en la naturaleza humana, lo que viene en los próximos años sin duda nos dejará sin palabras. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.